Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Ignacio Ruiz y hoy les vengo a presentar en el marco del taller de metodología para la finalización del trabajo final de graduación, el protocolo o esquema o partes que debería tener si han elegido el proyecto de investigación en las especializaciones. Tengan en cuenta que antes de comenzar con ese tema, cuando ustedes estén redactando, todo debe estar redactado en tercera persona o impersonal. ¿Esto qué significa? Que en vez de yo escribir yo voy a investigar o nosotros investigaremos, hay que escribirlo como en este trabajo se investigará, este trabajo llevará a cabo, a lo largo de este trabajo se buscará, ¿sí? Debes tener esa forma para que para mantener un tono objetivo y profesional. Por otro lado, a lo largo del trabajo es importante que puedan evitar el uso de listados o cuadros, que si bien los vamos a utilizar, no deberían ser, no deberían reemplazar la información que nosotros vamos a escribir, ¿sí? Siempre debajo de un listado, debajo de un cuadro, debajo de un mapa, yo debería escribir lo que quiero decir con ese cuadro, ¿sí? Siempre debo ser explícito a lo largo de todo el trabajo. Por otro lado, también es importante que tengan en cuenta que nosotros vamos a citar todos los autores que hemos utilizado, ¿sí? Para dar crédito adecuado a las fuentes, pero estas fuentes deben estar dentro del trabajo, ¿no? No debo decir yo utilicé estas fuentes y no las cité nunca. Sobre todo para dar crédito, que es lo que corresponde, y evitar el plagio, siempre el plagio lleva atrás una sanción académica importante. Entonces, cuidado con esto. Además, es importante que ustedes puedan estructurar el trabajo en secciones claras y bien definidas. En este momento ya están definidas estas secciones para la especialización, ¿sí? Que son introducción, marco teórico, metodología, los resultados, las discusiones, las conclusiones, pero siempre es importante decir, che, respetemos estas secciones porque son las que nos van a luego evaluar. Por otro lado, una vez que uno empieza a escribir, por ahí puede olvidarse algunas secciones o puede creer que puso algo o puede creer que dijo algo que creyó decir en el trabajo, pero no es así. Entonces, siempre es importante revisarlo, corregirlo, volverlo a leer y sobre todo prestar mucha atención a la ortografía, a la gramática, a la coherencia. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces un muy buen trabajo termina deslucido o termina volviendo al autor por cuestiones de ortografía o gramática, ¿sí? Entonces las mayúsculas tienen que ir donde van, los tildes donde van, la ortografía cuidada, por favor. Estos aspectos higiénicos que por ahí no deberíamos estar viéndolos todavía en esta instancia, pero sí a veces molestan un poco a los tribunales y también lo hacen tener como la sensación, lo cual no es bueno, de que el trabajo puede ser que no esté completo por cuestiones, porque si así está la ortografía, ¿cómo estará la otra parte? Entonces, cuidado con estas cuestiones. También, a la hora de redactar, es importante que eviten frases largas, ¿no? Estas frases así que son eternas, o bien que un párrafo tiene 5 o 6 renglones. Bueno, en realidad cada párrafo debería tener una oración introductoria y dos explicativas. No debería tener otra forma de redacción, ¿sí? Pero por eso es importante que en este momento hablemos de esto. Porque cuando empiezan a ser muy largos los párrafos, no se sabe cuál es la idea principal que se quiere presentar. Entonces es importante que tengan esta cuestión en cuenta. Por otro lado, a veces uno tiende a decir, como dije más arriba, como se dijo más arriba, como se expuso más arriba, bueno, más arriba en ciertas partes del trabajo empieza a ser mucho más arriba. Entonces, no teman repetir un mismo tema si esto ayuda a evitar el exceso de pronombres o subordinadas, ¿sí? Sobre todo para esto, para entender cuál es la idea principal que yo quiero comunicar. Importante que constantemente estén volviendo al principio del trabajo para validar la coherencia y mantener una estructura lógica. Y tengan en cuenta que a veces no es necesario comenzar por el principio del trabajo, ¿sí? Los trabajos se entregan de una forma, hoy vamos a ver cuál es la estructura y demás, pero yo puedo empezar por una parte, después ir por otra. De hecho, tengan en cuenta que hoy lo vamos a trabajar también en este video, de que, por ejemplo, el marco teórico va a estar abierto hasta el cierre del trabajo, ¿sí? Eviten el uso de puntos suspensivos, exclamaciones, adjetivos excesivos, ¿sí? Esta cuestión de decorar de más, ¿sí? Es mejor ser claro, directo, menos es más, ¿sí? Menos es más. Y aparte, cuando yo soy directo, el tribunal entiende, yo entiendo, todos entendemos que estamos hablando. Cuando yo, digamos, utilizo recovecos para llegar a la idea que quiero llegar, a veces no se interpreta qué es lo que quiero comunicar, ¿sí? Y definan los conceptos cuando se introducen por primera vez, para que todos, tanto el lector como el tribunal, como ustedes mismos, estemos todos en la misma hoja o el mismo tema cuando estemos hablando de cierta cuestión. Y bueno, y finalmente normas APA,
que son esas reglas y pautas establecidas para la presentación de trabajos académicos y científicos, se utilizan para estandarizar la estructura y el formato de documentos, incluyen la organización del contenido, la cita, la referencia, etc. Tengan en cuenta que a lo largo del trabajo ustedes van a tener que escribir el apellido y el año del autor, ¿sí? Solo apellido, no iniciales, no el nombre completo, solo apellido y año. Y el número de páginas si fuera una cita textual de la que no deberíamos abusar, ¿sí? Pero es importante, de vuelta, dar crédito a las fuentes consultadas, evitar el plagio y a su vez garantizar la calidad y la integridad académica del trabajo. Para esta sección tienen un video que se llama Introducción a la Redacción Científica, que ya fue compartido de ustedes, así que les pido por favor vuelvan sobre él. Y finalmente, en el momento de la búsqueda bibliográfica, tengan en cuenta que ustedes pueden utilizar JSTOR, pueden utilizar EBSCO, pueden utilizar Google Scholar, pueden utilizar la biblioteca de la universidad, pueden utilizar revistas directamente especializadas, ¿sí? Pero no deberían utilizar blogs, no deberían utilizar fuentes periodísticas, salvo para algo de contexto muy particular, como lo político en el PESTEL, pero bueno, en una investigación no debería haber PESTEL, en una investigación teórica como la que estamos hablando en este video, pero no debería haber fuentes periodísticas, tampoco posts de LinkedIn y tampoco Wikipedia, ¿sí? Cuidado con esto. Y siempre que esté organizada, ¿no? Para que no pierda ninguna información cuando la requiera. ¿En qué consiste el trabajo final cuando hablamos de un proyecto de investigación? Bueno, el proyecto de investigación se centra en explorar y analizar conceptos, teorías, fenómenos dentro de la disciplina, ¿sí? Desde una perspectiva bien amplia y por ahí más abstracta, ¿sí? Por ahí no va a ser en un sujeto en particular, va a ser como, o debería ser en varios al mismo tiempo, salvo que esté haciendo un estudio de caso. Pero yo en ese caso, que vayan a hacer un estudio de caso, les recomendaría que vayan directamente al proyecto de aplicación, ¿sí? Porque es más, no porque sea más sencillo, sino es más claro, los tribunales es más claro para el tribunal, es para todos más claro, entonces esa es mi recomendación, pero igual nos podemos mantener dentro del proyecto de investigación para si eligen un estudio de caso, ¿sí? Pero tengan en cuenta que puede ser que el tribunal luego les diga de que hay que agregar más cuestiones que tienen que ver con un caso. Elijan un tema para el cual, deberían haber elegido un tema para el cual tengan acceso especial a datos o información relevante, ¿sí? Porque recuerden que acá nosotros tenemos que hacer un análisis profundo y significativo. Recuerden definir claramente el resultado esperado de la investigación, asegurando que los objetivos y las conclusiones sean específicas y alcanzables, ¿sí? Esto de abstracto quiere decir de que no es en alguna situación en particular, en alguna empresa en particular, es solo eso, pero el tema no es abstracto, ¿sí? Ni ambiguo. Recuerden que la investigación va a centrarse en la aplicación de teorías, métodos, ¿sí? Para resolver problemas o cuestiones o fenómenos en el ámbito de la administración y respecto al tema que ustedes estén estudiando, ¿no? O sea, su especialización, por ejemplo, en marketing. Recuerden que acá no solo vamos a hablar de problemas filosóficos, conceptuales, técnicos relacionados con la gestión de las organizaciones desde el punto de vista de la disciplina que me esté especializando. Esta es la estructura que se presenta para el TFG de investigación en las especializaciones. Nosotros vamos a arrancar desde la introducción en adelante, ya que el resumen y abstract se redacta al final, aunque a los fines de este video vamos de arriba hacia abajo. Entonces, perdón. Este esquema ustedes ya lo tienen en lo que yo llamo esqueleto o esquema, ya lo tienen con estos títulos, pero bueno, si no lo tienen, acá lo tienen para poder hacerlo. Recuerden que el resumen, la parte de sección de resumen y palabras claves se va a redactar al final del TFG, es una síntesis concisa del propósito, de la metodología, de los resultados, debería tener entre 300, no más de 350 palabras, si yo lo viera así, debería ser un párrafo donde cuento el problema, los objetivos principales, los métodos utilizados, el hallazgo principal del estudio, la implicación relevante. Si cualquier persona viera el abstract, debería entender rápidamente de qué trata el TFG, ¿sí? Y a su vez, este abstract, que lo voy a redactar al final, debería tener entre 4 y 5 términos específicos o lo que se conoce como palabras clave. Esas palabras clave, por supuesto que no necesariamente tiene que ser una palabra, ¿sí? O sea, cada palabra clave puede ser o una palabra o una pequeña frase, como por ejemplo, no sé, plan de marketing. Plan de marketing es una palabra. Otra palabra podría ser marketing propiamente dicho, aunque si ya usé plan de marketing no debería copiarlo, por ahí el ejemplo está mal puesto, pero yo podría decir, no sé, plan de marketing sensorial, bueno,
ahora ya se me fueron las palabras, pero lo que les quiero decir es que esas deberían ser entre 4 y 5 palabras, y esos términos, esas mismas palabras yo las debería encontrar, o la gran mayoría de ellas, en el título, las debería encontrar en el abstract, o en el resumen, las debería encontrar también en los objetivos, la pregunta de investigación, el problema. ¿Sí? Son esas palabras que constantemente se repiten, y a su vez nos van a facilitar la búsqueda del trabajo en la base de datos académicas. Tengan en cuenta que, por un lado, el resumen y las palabras clave van a estar en castellano, y abajo, en la misma página, va a ser el abstract, que va a ser el resumen en inglés y las palabras clave en inglés. De ahí va a venir la introducción, donde yo presento el tema del proyecto, el objetivo general, un resumen de los métodos. Lo que voy a hacer en la introducción acá es hacer un breve resumen de todo lo que va en la sección de introducción, que ahora lo vamos a tratar. ¿Sí? Debería haber referencia a estudios previos, justificar la relevancia y conveniencia del estudio, exponerles la pregunta problema, y concluir describiendo la estructura de la tesis, ¿sí? Detallando capítulos, contenido, etc. No debería superar en general entre las 5 y 6 carillas. Pero bueno, comenzamos por el tema. El tema va a ser la descripción clara del tema central que se va a abordar en el trabajo. ¿Sí? Es el campo específico dentro de la disciplina que yo estoy estudiando al que pertenece el tema. ¿Sí? Tiene que justificar el interés para estudiar este tema o el aspecto particular que nos llama a investigar este tema, indicar cuál es la relevancia del tema en el contexto de la disciplina y su actualidad, y de esa manera voy a delimitar precisamente el alcance del estudio, ¿sí? Luego va a venir el problema de investigación, donde es una definición clara. Recuerden que el problema de investigación es el puntapié de la investigación, es con lo que comienza, ¿sí? Es el desafío específico que yo busco abordar. Acá voy a explicar la importancia del problema, incluyendo algunos estudios previos de investigaciones que vayan a justificar la relevancia. Acá voy a señalar la deficiencia o el vacío en el conocimiento, ¿sí? Cuál es la orientación hacia la respuesta que se desea obtener. No debería ser nada ambiguo, ¿sí? Recuerden que el problema tiene que estar delimitado y va a establecer el enfoque y la dirección, ¿sí? Es decir, es aquello que yo quiero terminar de lograr, ¿sí? Es la necesidad insatisfecha de información de datos. Es, por ejemplo, decir que el tema, no sé, el marketing sensorial ha sido muy abordado, pero no ha sido abordado en el sector farmacia, ¿sí? Entonces de ahí surge la necesidad, y menos en Córdoba, de ahí surge la necesidad de investigar cómo se han implementado el marketing sensorial, por ejemplo, en las farmacias en la ciudad de Córdoba para el año 2024, ¿sí? Le estoy dando un ejemplo, después por supuesto en cada caso en particular lo vamos a trabajar. Acá ustedes van a describir el problema en forma general y luego profundizar en los detalles. Recuerden que sería bueno utilizar datos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Para respaldar la existencia y relevancia del problema. Y luego este problema va a terminar, digamos, con una frase que va a decir algo así como: a partir de todo este problema surge el siguiente interrogante. Y presenta una pregunta general de investigación, ¿sí? Que esto va a guiar la investigación hacia una comprensión integral del tema, utilizando términos como qué, cómo, cuándo, quién, por qué. ¿Sí? Yo no recomiendo la pregunta por qué, pero bueno, después yo recomiendo más las preguntas cómo, o qué, o quién, o qué, o dónde, o cuándo, ¿sí? Y a partir de ahí van a surgir 3 preguntas específicas, que es un desarrollo de preguntas más detalladas, ¿no? Donde esa gran pregunta yo la descompongo en 3 preguntas específicas, que si completo esas 3, completo la general. Las preguntas deben ser abiertas, no deberían estar en formato si no, deberían tener un enfoque positivo, ¿sí? Desde una perspectiva constructiva, evitando enfoques negativos. Eh, y las preguntas deben estar formuladas de tal manera que orienten la investigación hacia la respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir que mi tema es, y acá por supuesto que el tema debería estar más ampliado, ¿no? Yo se lo resumí en una oración, es el marketing de experiencia, cómo crear experiencias memorables para los clientes. Bueno, la pregunta cuál va a ser: ¿cómo puede el marketing de experiencia ser utilizado para crear experiencias memorables que aumenten la lealtad y la satisfacción de los clientes? Y a partir de ahí surgen preguntas más específicas como: ¿qué elementos clave deben incluirse en la experiencia del marketing para maximizar su impacto en la percepción del cliente? ¿Cómo influyen las experiencias personalizadas en la percepción de la marca y la fidelización? ¿Y qué métodos y herramientas pueden utilizar las empresas para medir la efectividad? Fíjense que las preguntas son bien de investigación porque no tienen algún sujeto en particular, digamos, alguna empresa o algún caso en particular que se esté trabajando. A partir de ahí va a surgir los objetivos, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a tener un objetivo, la misma cantidad de objetivos que de preguntas, ¿sí? Por eso yo siempre le digo que no deberían ser más de 3 y 3.
Entonces voy a tener un objetivo general que va a estar relacionado con la pregunta general, donde ese objetivo general debe ser una declaración clara y concisa del propósito principal del proyecto, expresado en infinitivo, es uno solo el general, ¿sí? No puede haber más de uno. Recuerden que va a reflejar la razón fundamental del desarrollar la investigación, debe indicar el propósito del proyecto, es decir, para qué yo quiero hacer ese proyecto, y debe especificar el plazo en resultados, ¿sí? O sea, el plazo debe estar de alguna forma identificado. Y los objetivos específicos ya van a desglosar ese objetivo general en pasos más pequeños. Entonces, si yo dije que antes estas eran mis preguntas, entonces en base a estas preguntas mi objetivo general sería desarrollar una comprensión integral de cómo el marketing de experiencia puede ser diseñado y ejecutado para crear experiencias memorables, identificar los elementos clave que deben integrarse en la estrategia de marketing, evaluar el impacto de la experiencia personalizada y determinar los métodos y herramientas más efectivos. Fíjense que cada objetivo está directamente relacionado con la pregunta de investigación planteada antes. Entonces siempre tienen que validar, por ejemplo, que el problema, las preguntas y los objetivos estén alineados, ¿sí? Y sean iguales. O sea, yo tengo un problema que es que quiero entender cómo se crean experiencias memorables, entonces mi pregunta es cómo puede el marketing de experiencia crear experiencias memorables, y el objetivo va a ser desarrollar una comprensión integral de cómo el marketing de experiencia puede ser diseñado y ejecutado para crear experiencias memorables, ¿sí? Yo sé que suena repetitivo, por supuesto que ustedes pueden cambiar palabras, pero no deberían cambiar el sentido, ¿sí? Entonces, cuidado con esto. A partir de ahí va a venir la justificación, la importancia y la viabilidad de la investigación. Acá yo voy a responder a la pregunta, ¿por qué debo llevar a cabo el presente proyecto? Esta parte debería tener alrededor entre 3 y 5 carillas. Acá voy a explicar la relevancia del trabajo, destacando su importancia para cerrar esa brecha del conocimiento. Voy a conectar la justificación del proyecto con los objetivos y el problema. Voy a detallar cómo la investigación contribuye a resolver un problema específico o aportar un nuevo conocimiento. Voy a evaluar la viabilidad del proyecto considerando los recursos que yo como investigador tengo para hacerlos, y fundamento sobre todo porque es crucial hacer esta investigación. No es guitarrear, tampoco es venderlo, pero un poco sí, digamos, no un poco sí la guitarra, un poco sí vender y sumar al lector a que vale la pena estudiar este tema. Cuando yo hable de esta validación, debo contar cuáles son las implicaciones prácticas, si va a ayudar a resolver problemas reales, si ofrece implicaciones trascendentales, ¿sí? Es decir, cómo va a beneficiar a la profesión esta investigación. También debo contar qué valor teórico tiene la información, si esta información va a aportar al desarrollo o a la revisión de teorías, ¿sí? Si contribuye al avance del conocimiento, si esta investigación ofrece la posibilidad de explorar algún fenómeno, si pueden surgir ideas o hipótesis para nuevos estudios, ¿sí? Si tiene potencial para generar nuevas ideas y abrir nuevas líneas de investigación, ¿sí? Si además con esta investigación se va a poder conocer en mayor medida el comportamiento de las variables que yo esté estudiando, la relación entre ellas, ¿sí? Y por supuesto en el contexto que yo esté estudiando. Y bueno, y de vuelta a la viabilidad, que es asegurar que yo tengo los recursos para hacer el proyecto de investigación. A partir de ahí va a venir la segunda parte del trabajo, que es el marco teórico. Este marco teórico es la base o el fundamento teórico sobre el que yo voy a llevar a cabo mi trabajo, ¿sí? Es ese contexto académico para comprender el estudio, situarnos dentro del conocimiento existente, presentar las teorías y los modelos relevantes que haya. Debe seguir un enfoque organizado. Recuerden que en un marco teórico debe ir de lo general a lo particular y debe estar alineado con los objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy estudiando un tema, como recién decía, marketing sensorial, y bueno, sí, por ahí comenzaré hablando de ciertas cuestiones que tengan que ver con el marketing en general, para ir de lo general a lo particular, pero no debería terminar hablando, por ejemplo, de pricing, ¿sí? Porque pricing y marketing sensorial están bastante lejos, ¿sí? Entonces, a veces uno siente la tentación de seguir rellenando el marco teórico con cuestiones que no las voy a usar. Entonces, cuidado con esto, porque a veces cuando el marco teórico queda muy extenso y encima no tiene sentido con lo que estoy investigando, también a los tribunales no les gusta y puede pedir un cambio. Recuerden que el marco teórico requiere una revisión de la literatura, ¿sí? Para definir conceptos clave, explicar la aplicación de teorías y los modelos científicos. Recuerden que no es una enumeración, sino es un hilado que va de lo general a lo particular, es como un cuento, donde yo cuento el fundamento teórico de mi investigación. Debería estar basado en bibliografía actual este relevamiento, preferentemente no mayor a 5 años, y acá utilicemos el criterio, puede tener 5, puede tener 6, puede tener 7, pero no debería ser de los últimos 10 años, no debería ser de los últimos 20, no debería ser menos del siglo pasado, ¿sí? Entonces, y aparte tengan en cuenta que a medida que yo vaya avanzando, seguramente deba agregarle cuestiones al marco teórico, según también lo que vaya descubriendo.
El marco teórico debe abordar antecedentes, bases teóricas y la explicación de conceptos específicos. Se recomienda también utilizar imágenes, gráficos, como siempre. Recuerden evitar el plagio, hay que situar adecuadamente la fuente según las normas APA. Recuerden que hay consecuencias académicas graves, ¿sí? En general, el marco teórico no debería superar las 15 páginas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contenido debe ser directo, pertinente, y debo excluir cualquier aspecto específico de las organizaciones que yo esté estudiando, ¿sí? Por ejemplo, si tuviera utilizar un caso. El marco teórico es esencialmente teórico y es contar qué dicen otras investigaciones y otros que han estudiado este tema sobre este tema, ¿sí? Y terminar de hilarlo y hasta donde llegue yo. Tienen en las materias metodológicas, al igual que en los talleres que están haciendo, tienen guías sobre cómo construir un marco teórico. Yo lo que les recomiendo es que no la dejen de ver porque son guías bastante buenas, ¿sí? Bien. Acá. Entonces, acá usted en el marco, después va a venir la tercera sección de la investigación, que va a ser el marco metodológico, donde ustedes van a presentar y justificar el cómo van a hacer la investigación, ¿sí? Van a hablar acá del enfoque metodológico, ¿sí? De cómo el diseño que ustedes van a escribir permite analizar el problema y validar la hipótesis, si es que hubieran planteado alguna. Acá deberían ofrecer una descripción clara y detallada del método de investigación, ¿sí? Recuerden que el marco metodológico es cómo, es responder a la pregunta cómo. Che, qué diseño voy a tener, qué enfoque voy a tener, si va a ser descriptivo, si va a ser exploratorio, si va a ser explicativo, si va a ser mixto, cualitativo, cuantitativo, ¿sí? Si voy a entrevistar a 10 personas, 100 personas, 40 personas, pero siempre a clientes, a no clientes, a clientes potenciales, a clientes nuevos, a clientes viejos, a clientes que ya no me compran, ¿sí? Entonces, pero siempre, cualquier decisión que yo tome, no es solo enumerar, debo justificarla, ¿sí? Debo decir por qué, y sobre todo cuando utilice la parte de los instrumentos de recolección de datos, es decir, che, yo voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, voy a hacer observaciones, que yo les recomiendo que estas tres necesariamente estén en cualquier tipo de trabajo, pero siempre debo justificar por qué la voy a usar, para qué la voy a usar, qué información espero obtener y sobre todo con qué objetivo se va a relacionar o contribuye, ¿sí? Y por qué contribuye a esos resultados. Y sobre todo también que puedan resaltar la relevancia de estos instrumentos de recolección de datos para el éxito de la investigación, asegurando que van a ser capaces de proporcionar datos válidos esos instrumentos que eligieron. Así, su marco metodológico debería tener estas 4 secciones. Una va a ser el diseño metodológico y tipo de investigación, donde yo indico si es cualitativo o cuantitativo mixta y por qué. Si además el diseño metodológico es exploratorio, descriptivo, explicativo, experimental, no experimental, ¿sí? Y por qué. Y además definir la muestra, ¿sí? Cómo los voy a incluir, cómo los voy a excluir, cómo va a ser ese muestreo. Indicar cuáles van a ser los instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Yo ya le dije 3 que yo les pido que por favor tengan, pero después ustedes deberán incorporar algunas más. Cómo se va a justificar su elección y cómo se va a procedimentar para su desarrollo, la administración y el análisis de esos datos que van a recolectar. Recuerden que la revisión bibliográfica también la pueden incluir acá porque para construir el marco teórico les hace falta, ¿sí? Y otros aspectos para considerar que ustedes requieran, como por ejemplo consideraciones éticas, limitaciones que tenga el estudio. Acá es muy importante poder decir hasta dónde llega su estudio, cuál es la validación y la confiabilidad de los métodos de recolección y cualquier otro aspecto que consideren importante para la metodología, ¿sí? Todo lo que no entró antes va acá. Y esa sección se va a cerrar con un diagrama de Gantt, donde ustedes van a mostrar cronológicamente todas las actividades planificadas para el proyecto, para la investigación, que va a ser desde la revisión bibliográfica, de que debería comenzar ahí, y debería terminar con la redacción del trabajo final. Esa debería ser la última actividad. Pero en el medio hay otras actividades, como llevar a cabo las encuestas, tabular la información, llevar a cabo las entrevistas, ir a observar, etcétera, etcétera. Recuerden que cada etapa del proyecto debe estar determinada, ¿sí? Incluyendo, digamos, en un formato Gantt y ordenadas cronológicamente, ¿sí? Y recuerden que el cronograma debe ser lo suficientemente claro para que de simple golpe de ojo yo entienda de qué trata. Toda la marco metodológico debería tener entre 2 o 3 carillas. Puede tener 4, por supuesto, ¿sí? Pero no debería tener 10 hojas. ¿Mm? Así que cuidado con eso, porque si no, es que hay más información de la que se requiere. Luego va a venir la sección de resultados, ¿sí? Acá
Ustedes deben presentar los hallazgos de manera directa y precisa, enfocándose en los datos, sin interpretaciones, ¿sí? Para eso es la etapa que sigue. Acá simplemente cuento todo lo que encontré. Incluyo datos brutos obtenidos entre la investigación como resultado de las encuestas, las entrevistas, las mediciones, ¿sí? Describir las observaciones que hice, mostrar los resultados derivados del análisis que hice. Utilizo tablas, gráficos, figuras, textos, ¿sí? Mapas, todo lo que sea necesario para ordenar la información que yo obtuve. Acá recuerden siempre ser objetivos, ya vendrá la oportunidad de hacer su juicio crítico, que va a ser al final, evitando interpretaciones o conclusiones prematuras, ¿sí? Asegurarse que los resultados se describen con el detalle para que sea comprensible, ¿sí? Nada debería estar implícito, todo debería ser explícito. Evitar la falta de explicación de resultados y análisis superficiales, ¿sí? Cada resultado debe ser lo suficientemente detallado para que se entienda por sí mismo, ¿sí? Si no tengo que explicar algo más. Y asegurarse que, por supuesto, los resultados se relacionen directamente con la metodología. Si yo dije que iba a hacer entrevista de encuesta, bueno, tengo que acá presentar los resultados de la entrevista y la encuesta. No puedo, si dije que iba a hacer una revisión bibliográfica, que puede ser que esté en el marco teórico, acá debo decir que puse que dice la revisión bibliográfica sobre este tema, ¿sí? En los resultados, yo debo poder presentar toda la información o la aplicación metodológica de lo que dije que iba a hacer antes, ¿sí? A partir de ahí va a venir la discusión, donde en esa discusión yo voy a analizar los resultados en relación con la pregunta de investigación, el objetivo, la hipótesis, si tuviera, así como el modelo teórico que adopte. Debo presentar las relaciones, las generalizaciones. Ahora sí, empiezo a analizar lo que encontré, ¿sí? Empiezo a contar todas esas cuestiones que encontré. Debería señalar cualquier excepción o falta de correlación en los datos, si hay algo que no es como decía el marco teórico, ¿sí? Debería poder comparar los resultados que yo obtuve con trabajos de otros que ya están publicados, entonces ver si son iguales o diferentes. Esto yo ya lo debería haber puesto en el marco teórico, entonces debería volver a ver si lo que yo descubrí es igual o diferente a lo que han descubierto otros, ¿sí? Debería exponer esas implicaciones teóricas en las aplicaciones prácticas de lo que investigué. A su vez, acá en la discusión voy a formular conclusiones claras, hallazgos, ¿sí? Respaldadas por la evidencia, ¿sí? Debería ya estar respondiendo a la pregunta de investigación y cumpliendo con los objetivos en la discusión, ¿sí? Y por supuesto que cualquier cambio en el planteamiento del problema lo debería plantear aquí, si es que lo cambié, pero no debería haber ningún cambio en el planteamiento del problema, porque si no debería haber cambiado desde antes mi TFG, ¿sí? Yo no podría decir que empecé por A y terminé por B, sino que si empecé por A y terminé por B, debería volver al principio y decir que voy a hacer B y hacer B directamente. Y todos esos resultados que yo obtengo, a su vez, relacionarlos con el marco teórico, pero no es como, digamos, relacionar el resultado de mis hallazgos con los hallazgos de otros, para ver si apoyan o desafían las teorías existentes. Luego va a venir la sección de conclusiones, donde yo debería revisar si se cumplieron los objetivos. Ahora sí, ya me centro en los objetivos generales general y específicos, y empiezo a responder cómo se han ido completando cada uno de ellos, desde los específicos, y una vez que termino con los específicos, el general, ¿sí? También debería incluir cualquier tipo de aportes o desafíos encontrados durante el proceso, debería reconocer cualquier limitación del proyecto, destacar la fortaleza, las contribuciones significativas, formular recomendaciones prácticas basadas en los resultados y sugerir áreas de desarrollo futuro, ¿sí? Es importante que ustedes puedan proponer 3 o 4 líneas de investigaciones futuras en base a lo que ustedes investigaron. ¿Esto qué quiere decir? Che, yo investigué A y en base a mi conclusión a la que llegué, en el futuro se podría seguir investigando B, C y D, ¿sí? Eso es lo que busca esta parte. Acá sí ustedes deberían hacer un juicio de valor respecto a la disciplina o el estudio, decir, che, hay una situación en la teoría, yo investigué algo en el marco teórico, revisé la bibliografía, hice un análisis y recomiendo lo siguiente, ¿sí? Y validar si estas conclusiones materializan las contribuciones según lo que ustedes pusieron en la introducción. Luego va a venir la sección de referencias, ¿sí? Recuerden que todas deben seguir las normas APA, todas deben ser consistentes en formato. ¿Qué quiere decir esto? Que si vieron el video de introducción a la redacción científica, deben estar todas iguales. O están todas en mayúscula, o están todas en minúscula, o están todas con el apellido al principio, y luego las iniciales y el año, o están todas con el primero el nombre, pero todas deben estar iguales, tanto en formato como en contenido, ¿sí? Por supuesto, cada una no va a ir el mismo contenido en una ley, un libro, en un paper, pero sí debería tener la misma lógica. Y por supuesto ordenadas alfabéticamente y solo aquellas que utilicé a lo largo del trabajo.
Y luego en anexos, que ya es el cierre definitivo de la investigación, bueno, acá yo podría incluir cuestionarios, las guías de las entrevistas, los protocolos de observación, las tablas de datos brutos, los resultados de análisis estadístico, los gráficos o diagramas complementarios, si hubiera alguna transcripción, una copia de documentos oficiales, fotografías, imágenes, ¿sí? Cualquier aspecto adicional de la metodología, alguna justificación ampliada de técnicas de análisis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo que no entró antes va en esta sección, ¿sí? Documentos de apoyo, cartas de consentimientos, mapas geográficos si fuera necesario, ¿sí? O mapas de una ciudad, por ejemplo, si investigué tal parte de la ciudad. Folletos, manuales, material didáctico, por ejemplo, utilizado en la investigación, si lo hubiera